que primero, a ver, se presenta el problema y, por supuesto, en una disputación que puede haber varios problemas, ¿cuál es la solución verdadera? Entonces, no solamente es suficiente presentar un problema, ver qué dicen las varias corrientes, los autores, sino defender una propuesta de solución. ¿Sí? Entonces, voy a escribir aquí en el pizarrón el último elemento del método, que es la solución verdadera. ¿Sí? Ambas palabras son importantes. Explico un poquito, porque hay autores que creen que basta con que nosotros problematicemos para hacer buena filosofía, como se debe. Pero en cambio, este método que es de los escolásticos no se contenta simplemente con formular problemas y discutir, intercambiar ideas, sino en decir cuál de las varias propuestas es la que realmente da la solución. Entonces, veíamos ayer que hay dos personajes, el uno es el arguens, el otro es el defendans. El arguens presenta razones en contra de la tesis de quién está, del autor que estamos leyendo. Y lo que tiene que hacer él es examinar los argumentos, que son silogismos, ¿sí? Argumentos muy sencillos, ahora con la lógica moderna, lógica matemática, lógica simbólica, podemos tener argumentos mucho más complicados, que si es que me dan un argumento, me dan 11, 30 argumentos en contra de la tesis que yo quiero defender, entonces tengo que decir en dónde está el error de esos otros argumentos. Esa es la labor del defendants. Y a la final, si es que yo logro destruir los argumentos de las opiniones ajenas, indirectamente estoy diciendo cuál es la solución correcta. Y ahí acaba bueno, aparte de dar debida respuesta a las objeciones, todavía puede faltar otra parte que es sustancial, el dar razones a favor. No solamente tengo que destruir las razones, los argumentos que da el contrincante, sino también ofrecer razones positivas a favor de la tesis de uno. ¿Sí? Entonces, una vez que he hecho este proceso, indico cuál es la solución correcta. Y ahí termina la disputación. Bien. Ahora, veamos la palabra quaestio. ¿Sí? Está nuevamente en latín. Este signo es la A y la E juntas, están pegadas, se pronuncia E. ¿Sí? En latín, y hemos de ver, la U después de la Q siempre suena, y el diptongo AE suena a E. Por lo tanto, esto se lee questio. Veamos, abramos el resumen del diccionario de Ferrater Mora en la letra Q, 27. ¿Sí? Les voy a leer para luego explicar. Dice, cuestión o problema. ¿Sí? Entonces, la traducción literal de questio sería cuestión, pero eso no nos ayuda mucho, entonces más bien pongamos problema como la traducción, el sinónimo más cercano a cuestión, ¿sí? Problema.
Verán, no perdamos de vista que la cuestión es otra manera de decir disputatio, es lo mismo. Y entonces, veamos cómo está aquí explicada la cuestión. Recuerden, nuevamente, la sílaba ti delante de vocal suena sí. Esa es la pronunciación castellana. Dice, género desarrollado en la filosofía escolástica medieval. Se contraponían dos opiniones. Piensen ustedes, por ejemplo, si es que yo digo, el hombre tiene un alma inmaterial, unos dicen sí, otros dicen no. Ahí hay dos posiciones opuestas. Y se trataba de ver qué razones o argumentos había en pro o en contra de cada una de ellas. ¿Sí? En la refutando las opiniones contrarias, con lo cual se reforzaba las pruebas a favor. ¿Sí? Entonces, aquí yo no encuentro nada nuevo, es simplemente un sinónimo, cuestio es un sinónimo de disputatio. ¿Sí? Empezamos con un problema, luego se contraponen dos respuestas. ¿Sí? Aquí dice opiniones. La palabra latina que se utilizaba comúnmente es sentencias. Si hay un autor, ustedes ya tomaron filosofía medieval seguramente, ¿no es cierto? Habrán visto las sentencias de Pedro Lombardo. Es un libro famosísimo que fue texto de estudio en todos los centros donde se aprendía filosofía, teología, y después de plantear un problema, venían las sentencias de otros autores. Y, por ejemplo, San Agustín en contra de lo que pensaba Orígenes, y así. Se contraponían varias, dice aquí, dos opiniones, no necesariamente solo dos, y ver razones a favor y en contra. ¿Sí? Contraponer opiniones y ver, a ver, razones a favor, razones en contra. ¿Ya? Bien, entonces, hay uno que defiende y hay que refutar. O sea, ¿en qué consiste la defensa? La defensa, ¿sí? La defensa tiene dos partes. Una consiste en probar que las opiniones contrarias son falsas y la otra mitad consiste en dar razones a favor de lo que uno quiere defender. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esta labor, que es doble, de dar argumentos, dar motivos para creer que las opiniones del otro están equivocadas, entonces con eso estoy desestimando, minusvalorando la opinión del otro y aparte de eso, tengo que positivamente mostrar cuáles son mis razones para defender mi posición. ¿Sí? Entonces eso es razones a favor y con lo cual, pero en cualquier caso se trata de pruebas. ¿Sí? Una prueba es otra manera de decir demostración. Recuerden que cuando estábamos hablando del disputatio, se hablaba de silogismos. Y esa es la manera más rigurosa. Bueno, silogismo está bien para antes del siglo XIX. Desde que se inventó la lógica matemática, no podemos quedarnos con silogismos. La lógica matemática es muchísimo más potente que la silogística, pero en todo caso es cuestión de demostrar lógicamente. Y no es simplemente dar razones, sino
tener claridad con respecto a qué premisas tengo, qué reglas de inferencia uso, y por lo tanto, si es que el argumento vale o no vale, lógicamente, ¿sí? Bien, entonces, esto es la cuestión. Se trata aquí de probar tesis, ¿sí? De cómo hacer buena filosofía. La encontramos, por ejemplo, en Santo Tomás, está en Duns Scoto, en Guillermo de Ockham, y también en los escolásticos de la Escuela de Salamanca, en el siglo de oro español, siglo XVI-XVII. Y obviamente esto se continúa actualmente con la filosofía analítica, ¿sí? Entonces, continuemos, vamos en tercer lugar a ver la palabra summa, con doble M. ¿Sí? Veamos en las últimas páginas. Vamos a la página 29 del anillado. Tenemos con letra en negrilla, está en español, entre paréntesis, con letra itálica, eso está en latín. Dice, discusión sistemática sobre los problemas suscitados por las colecciones ordenadas de sentencias filosóficas y teológicas. ¿Sí? Fíjense, aquí, cuando anteriormente hablaba de opiniones, creo que la palabra más común usualmente es sentencias. ¿Sí? Eso por el famosísimo libro de Pedro Lombardo. ¿Sí? A ver, entonces, de aquí lo que rescato es discusión. La palabra importante aquí es sistemática. ¿Sí? Y fíjense, dice sobre los problemas. No dice solamente un problema. ¿Sí? Entonces, y la palabra discusión nos remite nuevamente a la disputación. ¿Sí? Es decir, hay una lucha de ideas, lucha de corrientes, pero es entre teorías. ¿Sí? No es lucha entre personas, sino entre ideas. ¿Sí? Bien, entonces aquí, discusión sistemática. ¿Ya? De problemas. Recordemos la famosísima obra de Santo Tomás, la Suma Teológica. Yo tengo no todos los volúmenes, pero son, si no estoy mal, como 15 o 16 volúmenes. Cada volumen es una edición bilingüe. A mano izquierda está en latín, a mano derecha la traducción española, y cada volumen tiene como unas 600 páginas o más de 500. Son volúmenes gruesos, el más grueso puede tener unas 700, 800 páginas. Entonces, esa es una suma. Y ahí podemos tranquilamente ver que puede ser que haya más de 100 problemas que están tratados. Y es solo en torno a Dios. Problemas, pero por supuesto, Dios es el centro, pero a partir de ahí se discuten muchísimas otras cosas. La cuestión de causa, providencia, creación, mundo, etcétera. Conocimiento, libertad, etcétera. Entonces, ahí tenemos un conjunto de problemas y lo que hace la suma es dar un tratamiento unificado a todos esos problemas. Eso es sistema, ¿sí? Es decir, si yo quisiera tener una suma de filosofía, necesitaría, obviamente eso no puedo hacerlo en un volumen, tendré que hacerlo en varios volúmenes. En uno voy a tratar, por ejemplo, la lógica, en otro problemas de metafísica, en otro problemas de la nociología, en un tercero problemas de la ética, en un cuarto problemas de filosofía de la naturaleza, en otro lo que es la teología. Y así, entonces,
el conjunto de todo ese tratamiento. Eso es un sistema. Es decir, no puede ser que una característica del sistema es que tiene que haber coherencia entre las distintas soluciones a los varios problemas. No puede ser que si es que yo en metafísica soy materialista, en cambio cuando trato qué es el hombre, ahí digo que el hombre tiene un espíritu. Eso no puede ser, o que tiene una conciencia inmaterial. Entonces tiene que haber ahí cohesión, tienen que armonizarse las varias soluciones a los distintos problemas de un modo sistemático. Entonces, este es el aporte de lo que nos da la palabra summa, ¿sí? Bien. Entonces, estas tres palabras están agrupadas, forman una familia. Entonces, disputatio, quaestio y summa. Entonces, es el modo de hacer filosofía según los escolásticos. Y pensemos siglos XII, XIII, XIV, y que obviamente tienen una tradición que podemos extenderla hasta la antigüedad. Bien, ¿alguna pregunta tal vez en estas tres palabras? ¿No? Entonces, continuemos. Veamos la palabra einai y ese. Quiero ahora, verán, el siguiente grupo estoy con esta hojita. He acabado las palabras de este grupo de filosofía. A ver, entonces, veamos la palabra einai. Voy a poner, está en griego. ¿Sí? A ver, sí, tengo un poquito más de espacio. A ver. A ver, ¿alguien ya encontró? A ver, está en la página 4. ¿Sí? A ver, si ustedes cuentan el punto 6, la letra que en griego se parece a la E mayúscula, esa se llama epsilon, y ahí cuenten el punto 6, dice eimi, infinitivo einai. En latín está S. Entonces voy a poner ambas palabras, ¿sí? Einai, S. Yo yo siempre tomo las fotos, les puedo mandar las fotos del pizarrón para que ustedes tengan el resumen de lo que voy a explicar. Entonces, esta palabra S con doble S es traducción, tiene el mismo significado que einai. A ver, perdón, hay un error. Encima de la epsilon puse espíritu suave y el circunflejo está mal, tiene que ser sobre la iota. Voy a corregir. No afecta la pronunciación, ¿sí? Entonces, significa ser. El verbo ser. Ahora, el verbo ser tiene varios significados. Uno de ellos es como verbo copulativo, como cuando digo Juan es estudiante, ¿sí? O Juan es ecuatoriano, ¿sí? Estoy atribuyendo una propiedad, una cualidad al sujeto, ¿sí? Ese es un significado que tiene este verbo einai. Recuerden, aquí está en infinitivo. Otro significado es también el existencial, ¿sí? Sobre todo,
bueno, tanto sí en griego como en español, pensemos ustedes cuando, recordemos esa frase de Descartes, cogito ergo sum. Sum significa, es lo mismo que einai, es la palabra, la primera que está, perdón, eimi. Eimi, ustedes en el texto, ¿sí? En el texto está eimi. Esa palabra no está en la lista del vocabulario que tienen que aprender, pero simplemente está ahí porque tanto en el griego como en el latín, en un diccionario, en vez de hacerlo como nosotros lo hacemos con el infinitivo, si quiero buscar la palabra el ser, tengo que ver alfabéticamente en el orden donde corresponde esta palabra. Pero si es que quisiera buscar en griego o en español, tendría que ir a la palabra soy, es decir, a la conjugación del verbo ser en primera persona de singular, en presente indicativo, voz activa. Esa es la costumbre de los diccionarios. Si ustedes van a diccionarios de griego y español, griego y latín, tienen que buscar no bajo el infinitivo, sino bajo la conjugación de primera persona del presente indicativo. Ese es eimi. Eimi significa yo soy. Y sum significa yo soy. Por eso Descartes dice cogito ergo sum. ¿Y qué significa eso? Sum, aquí es el verbo ser, está en el sentido de existir. Yo existo. Pienso, por lo tanto, existo. Entonces, ese es el segundo significado que tienen ambos verbos. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a ver el verbo ese. Este que está aquí. Ese. Y con eso acabamos esta primera parte. Vamos a la parte latina, después de la 15. A ver, vean por la página 19. A ver, está en la página 19. ¿Sí? Cuenten desde abajo el quinto punto. ¿Sí? ¿Encontraron? A ver, está aquí. ¿Sí? Aquí. Creo que ¿Ya? es el cuarto punto. ¿Perdón? Es el cuarto punto, desde abajo. 3, 4, el quinto. Ah, no, sí, el quinto, perdón. Ya dice, término ambiguo en autores medievales. Denota a veces la esencia y a veces el acto de existir, ser. ¿Sí? Entonces, voy a agregar un segundo significado. Aquí voy a poner existir. Existir. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ser y existir? Verán, esta diferencia ya está presente con mayor claridad desde Aristóteles, con Platón, no sé hasta qué punto, eso dejemos un poco de lado. La cuestión es, pero creo que para Platón, yo creo que él no hacía esa diferencia entre esencia y existencia. Pensemos, por ejemplo, en un ente literario, un ente de ficción, como por ejemplo Pegaso. ¿Ustedes saben quién es Pegaso? Ese es un personaje de la mitología griega, es un caballo volador, un caballo con alas. Pero obviamente en nuestro mundo no tenemos caballo con alas. Y sin embargo hay un personaje que tiene nombre propio, Pegaso. Él tenía alas, era caballo pero podía volar. Ahora, si es que alguien cree que Pegaso no existe,
Entonces puede decir, Pegaso sí tiene una naturaleza, tiene un tipo de ser, tiene una esencia, pero no tiene existencia. ¿Sí? Entonces, con respecto a eso, a esas entidades, ahí algunos filósofos decían, hay dos tipos de ser, un ser esencial y otro ser existencial. ¿Sí? Entonces, la palabra ese tiene ese doble significado de ser y existir, que no es lo mismo, para ciertos filósofos. Fíjense aquí, se está hablando de autores medievales.